Venga, arrastión. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta comisión. En el primer punto tenemos la propuesta de aprobación del acta de la sesión de fecha del 20 de noviembre. Se aprueba por unanimidad. Segundo, los puntos 2, 3, 4 y 5 están relacionados. Ez doa justu batera, baina gai berbera da, ez dakite... Es el mismo tema, lo voy a leer y después nos dará las explicaciones. Propuesta de imposición de penalidad en el contrato de concesión del servicio de explotación en el edificio municipal denominado La Terraza. El tercero es propuesta de inicio del procedimiento de imposición de penalidad en el contrato de concesión de servicio de explotación en el edificio municipal denominado La Terraza. Y el cuarto, lo que propongo es que el debate se haga de forma conjunta y después votaremos por cada uno de los puntos. Buenos días a todas y a todos otra vez. Primero, la imposición de la penalidad que iniciamos hace 2 comisiones, ¿vale?, de La Terraza, y luego por trimestres, que tienen que ser las siguientes sanciones. Sabemos que tiene una deuda de 1 año, por lo tanto, las 3 siguientes propuestas de inicio para la imposición de penalidad, ¿vale? Son las 3 iguales. ¿Qué queremos realizar con esto? Pues, lógicamente, después de lo pasado en el último pleno, queremos rescindir el contrato, ¿vale? Y esta es una de las acciones que tenemos que hacer para llegar a la rescisión del contrato, ¿vale? Por lo tanto, es una vía que tenemos que realizar y que además, bueno, nos podría ayudar en cuanto a una rescisión de contrato mucho más rápida que cualquier otra vía. EH Bildu y después el Carrequín Podemos y después el Partido Popular. Sí, yo tengo varias. Lo primero, luego querría que nos expliques por qué esto es necesario para rescindir el contrato y cuáles serían los pasos que hay que dar. Pero hay una cosa que es que me llama la atención. Entonces, al final, cuando digo palabras malsonantes parece que falta el respeto, pero vosotros habéis faltado a la verdad sin parar. Cuando en octubre tratamos el inicio del expediente de imposición de sanción de 1.000 euros, cuando se podían poner 1.500, tratamos el inicio del expediente de imposición de sanción de 1.000 euros, se aprobó en pleno. Vuestra excusa fue que como las sanciones llevan un periodo, hay que esperar a que el impagado se haga realmente impagado, pues porque no ha pagado, porque ha pasado el requerimiento y no ha pagado y tal, pues que había que ir paso a paso y que en ese momento tocaba esa sanción inicial que estáis planteando de 1.000 euros, que es la que corresponde a noviembre y diciembre del año 2024 y enero del 2025. Por lógica, siguiendo vuestra argumentación de ese momento, ahora podríamos abordar, digamos, el punto número 2, que es el que corresponde a las sanciones de febrero, marzo, abril del 2025. Pero resulta que no, que de golpe abordamos el 2, el 3 y vamos, hasta lo que no han pagado hasta octubre. Lo cual quiere decir que o en octubre nos mentisteis, o en octubre no sabíais lo que decíais, o ahora lo estáis haciendo mal, o alguna explicación tiene que tener. Porque si en octubre no se podían abordar el punto número 3, 4, 5, el 3, 4 y 5 del orden del día no se podía abordar en octubre, no entiendo cómo de repente, en un plazo de 3 meses, todos son abordables. Cuando la última factura que se va a sancionar por no pagar es de octubre del 2025. Vamos a ver, que nos parece muy bien que se le imponga una sanción, pero lo primero que digo es, la información que nos disteis era falsa. La argumentación que disteis era falsa. Y se puede acudir a las actas de pleno. Y se puede acudir a las actas de esta comisión. Os preguntamos por qué a una empresa que debía 250.000 euros, en aquel momento es lo que teníamos cuantificado porque no nos habíais dicho nada de los 304.000 euros que tienen de deuda ya pactada con el ayuntamiento de cómo pagar, nos dijisteis que hay que cumplir unos plazos, que las facturas tienen que tal, y ahora de repente vienen todas de golpe. En octubre no, y ahora todas de golpe. Algo está fallando, algo es incoherente. Y no me digáis que no hay nada incoherente entre las dos cuestiones, que nos parece muy bien que se le ponga. Otra duda que tengo es por qué, a ver si el importe máximo de la sanción que se contempla en las bases, que es de 1.500, guarda algún tipo de relación con el canon con el que se publica el concurso, no con el que se adjudica. Porque a mí me parece que un canon importe 1.500
por 1.500 cuando lo que debe son 260.000, 600.000 euros este ayuntamiento, pues imagino que se ha dejado de pagar 600.000 euros, los 1.500 como que tampoco le van a hacer moverse en su asiento de intranquilidad. Entonces quiero saber si el canon que se recoge en las bases, la máxima sanción que se puede imponer, que es de 1.500 euros, guarda eso de relación. Y lo que he dicho antes, que ya lo tenía aquí, aquí evidentemente ya en el informe de octubre la intervención decía que se podía empezar desde ese momento a instar la resolución del contrato. Esto es lo que pone aquí en las observaciones finales, diciendo que hay un montón de deuda, que tal, en las propias cláusulas sancionadoras y penales del pliego, así como en los preceptos de artículos 192 y siguientes. Entonces, que nos lo expliquéis mejor, porque no vale un día una cosa y otro día otra cosa. Y aquí el ayuntamiento tiene una empresa que en el 2025 no ha pagado ni un mes. En el 2024, si no me equivoco, dejó de pagar 2 meses. En el 2023, si no me equivoco, dejó de pagar 6 meses. En el 2022, si no me equivoco, dejó de pagar 3 meses. Y en el 2021 dejó de pagar 6 meses, me parece. Que no está mal para ir dejando cosas de pagar, ¿eh? Y empezar a sancionarle a finales del 2025 con 1.500 euros o con 1.000. Entonces, son varias preguntas que no las respondéis, por favor. Campillo, Andrea, ¿ves? Vale. Lo que dijimos en septiembre es así, ¿vale? Lo lógico es que pase por sus procedimientos, por su parte de voluntaria, por su parte de ejecutiva, y que podamos dejar un tiempo para requerirle, en este caso, las deudas pendientes, pero si queremos rescindir el contrato, tenemos que ejecutar todo lo que hay para ser más ágiles, visto que además no va a ser posible la cesión a un tercero y por lo tanto tenemos que rescindirlo cuanto antes. Esa es la explicación. Sobre todo y ante todo, insistiendo en que además siempre nos ha preocupado todos los trabajadores que están trabajando ahí y que hay que buscar siempre la mejor solución para que no se vayan a su casa. Entonces, en aquel momento se estaba intentando solucionar por otra vía y, lógicamente, no vamos a hacer ejecuciones a lo loco y hay que esperar también a sus plazos. ¿Que se puede empezar a sancionar? Sí, pero esa es la opción por la que se optó, porque consideramos que hay que dejar también plazos para el pago. En el segundo punto, en el que dices el importe máximo de sanción, le he pedido a la responsable de Patrimonio y Contratación que estoy con nosotros para estos temas técnicos de ese pliego, además que tiene diferentes aristas, y le voy a pedir a ella que responda sobre el importe máximo de la sanción, si está o no vinculada con ese punto. Espera, antes que pase con eso, lo que acabas de decir no hace sino confirmar que no nos dijisteis la verdad en octubre. Porque lo que acabas de decir es que sí se podía haber hecho, pero que no se había hecho porque se estaba con preocupación por los trabajadores, se estaba buscando otra vía. Eso no es lo que se dijo en octubre. De todas formas, a mí me parece que cuando alguien te ha dejado de pagar 600.000 euros, no sé qué tienes que esperar más a ver si te va a pagar. Ya bastante has tenido de esto, pero eso no es lo que dijisteis en octubre. Y si no, acude a las actas. Eso no es lo que dijisteis en octubre. En octubre no dijisteis ni mu de esto. Un asunto que por el otro lado llevamos preguntando sobre él por lo menos 2 años. Sobre la situación de los trabajadores en la terraza. Y tampoco habéis dicho ni mu durante 2 años. Entonces, lo que dijisteis en octubre es lo que yo te he dicho, pero puedes ir a las actas. Esto que estás diciendo ahora, que puede ser muy razonable, incluso explicándolo, se puede entender, pues lo callasteis. Y ahora, cuando se ha saltado el ridículo del último pleno, venís con esto, que nos parece bien. Ahora, que me respondan las preguntas, porque tengo dudas. Y si los 1.500, claro, los 1.500 son por cada 3 meses de impago. Porque 500 al mes, por no pagar 20.000 euros. Egunon. Bilbao. Temblando, egunon. Bilbao, Andrea, mesedez. Barkatu. Perdón, es por la grabación. No estoy acostumbrada. Yo voy a contestar única y exclusivamente desde el ámbito técnico, ¿vale? Que quede claro esto porque es lo que me corresponde. Los pliegos de la licitación están planteados respecto al canon inicial que se sacó. No se esperaba nadie cuando salió esta licitación, que yo sí estaba trabajando en este ayuntamiento, que hubiera una respuesta tan positiva, en principio, de un canon ofertado tan alto. Entonces, todas las estipulaciones que están recogidas en los pliegos están recogidas respecto al canon que estaba establecido en ese momento, también las penalidades. Que claro, que pueden parecer
desde luego muy pequeñas, teniendo en cuenta el canon ofertado realmente por la empresa adjudicataria. Pero sí, todas las condiciones que vienen en los pliegos son referidas a eso. Una aclaración, yo no sé lo que se dijo en la otra comisión, no estoy presente, tampoco las veo ni nada, entonces no sé lo que se dijo. Lo que sí os puedo comentar es, uno, los pliegos de esta licitación son claramente mejorables a la vista de la experiencia, eso lo primero. Eso quiere decir que estaban establecidos unos pliegos con una serie de penalidades que no eran penalidades que pudieran ser simultáneas en el sentido de una sanción grave es por 3 meses, que es la que se está aplicando, pero para establecer una muy grave tiene que haber 2 graves. Yo no sé si se quiso decir en su momento que para iniciar una muy grave tenía que se tenían que haber impuesto 2 graves. Bueno, en cualquier caso, con la sanción que se va a imponer en este pleno, si así toméis la decisión los corporativos, y con las 3 que se inician, cuando culminen esos procedimientos de penalidades tendríamos 4 graves. Quiere decir que podríamos instar 2 muy graves y con 2 muy graves instar la resolución. De todas maneras, también yo le comentaba a Saloa que para instar la resolución de un contrato que es la pena máxima y que lleva unas consecuencias respecto al licitador, no solo de los impagos que pueda tener, sino para licitaciones futuras, ¿verdad? O sea que tiene otras incidencias. Hay que ver también que esa resolución puede darse por varias vías. La ley no establece solo una. Todas hay que analizarlas, pero una de ellas es que cuando tú impones una penalidad, se va en este caso, contra la garantía que está constituida en metálico. Esta empresa tiene constituida una garantía definitiva del contrato en metálico. Se va contra esa garantía y se imponen las penalidades, se restan las penalidades de esa cuantía y luego la va a tener que completar. Si no la completase, también es motivo de resolución. ¿De acuerdo? Bueno, esto desde el punto de vista técnico, ¿vale? Que os puedo comentar. Penalidades en un contrato lo pregunto, no sé, se pueden establecer con un porcentaje sobre el canon de adjudicación. Esta es una de las preguntas, en vez de un fijo sobre la licitación, un porcentaje. 2, entiendo yo que en octubre o en septiembre, cuando llegó, por lo menos una de estas se podía haber instado, una de estas 3 que vienen detrás, por tiempo de impago. De la misma forma que ahora estamos instando la del último octubre, en octubre se podía haber instado la que hacía referencia a febrero, marzo, abril, o abril, mayo, o marzo, abril, mayo, no me acuerdo cuál de las 3. Entiendo yo, técnicamente no había ningún impedimento para ello. Es la pregunta que hago. Y la tercera pregunta técnica se me ha pasado, pero ya me da la cabeza. A ver, la elaboración de los pliegos y el establecimiento de penalidades se tiene que ver en cada caso concreto. Evidentemente aquí, al margen de las penalidades que pudieran establecerse en un pliego posterior, habrá que analizar otros medios que te da la normativa, como pueden ser los valores anormales. No sé si conocéis los valores anormales, son ofertas que vamos a decir que se desvían de lo normal que se presenta por los licitadores medios. Entonces, podría ser otro de los puntos a tratar en los pliegos. Hay que analizarlo, es lo que os digo. O sea, a la vista de las circunstancias de un caso, tampoco... Pues, ¿no? Al margen de las cuestiones de este caso concreto, o sea, la experiencia nos da un grado. O sea, quiero decir, no lo sé, no lo hemos puesto nunca, sería analizar. No te puedo dar una respuesta ahora. Quizás sí, no lo sé. Pero desde luego hay que adecuar unas penalidades que sean más realistas a la situación de cada contrato. Pero igual también tratar de evitar situaciones, pues viendo si la oferta es una oferta que es anormal, en el sentido de que se desvía de lo normal del mercado, que igual también podría haberse dado el caso a la vista del canon tan elevado que impusieron. En cuanto a la imposición de penalidades, legalmente pueden establecerse, pero a efectos de una muy grave tampoco, o sea, hasta que están impuestas las 2 graves no se puede analizar esa vía de la muy grave y de lo demás. Sí, yo ya las circunstancias que ha manifestado Saloa, que las he vivido también, porque pues he intentado mantener el contrato con una cesión y demás, pues bueno, esas son las que políticamente hacen
la toma de decisiones. Yo ahí no entro. Galdera gehiago, Ibon. ¿Más preguntas? ¿No? Vale, Xavier. Xavier, Gonzalo, y creo que después también has tomado la palabra. ¿Sí? Vale, a ver, yo quiero hacer algunas preguntas también, lógicamente, de la previa a estas propuestas de sanción que estamos tramitando, porque cada vez que está ya una patata caliente, al menos en esta legislatura que yo estoy aquí, vemos cuestiones del funcionamiento que desde luego no tienen mucha explicación. Hasta donde yo sé, el fraccionamiento de las deudas de la administración con un deudor es una posibilidad, pero no es una obligación. Entonces, a mí me preocupa que en el momento en que se había acumulado una deuda de 260.000 euros, 300.000 con los intereses, se siguieran fraccionando deudas. Es decir, la deuda entonces ya triplicaba el depósito de la garantía, que es en última instancia lo que el ayuntamiento se puede agarrar si quiere recuperar ese importe endeudado, porque si la empresa se declara cierra, se declara en insolvente y demás, el ayuntamiento ya no ve ni un euro de lo adeudado, y al final pues medio millón de euros son bastantes euros viendo el presupuesto del municipio. Vaya, quedaría para muchas necesidades de este pueblo. Pero no solo eso, porque una vez ya hay fraccionado 300.000 euros de deuda, vemos que la deuda se sigue acumulando durante un año, de noviembre de 2024 a octubre de 2025, ya duplica 600.000 euros, y es entonces ya cuando se empiezan a tomar medidas de sanción. O sea que desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2025 ahí hay un periodo muy largo en el que se está acumulando una deuda muy grande que multiplica hasta el final hasta por 6 la garantía definitiva, y aparentemente no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Es decir, que está la empresa allí funcionando, haciendo la caja que haga y pagando la concesión, pero ahí ha estado funcionando. Entonces, bueno, la pregunta que hago es, la concejala responsable en este momento y también el concejal responsable anteriormente de esta área, aprovechando que estáis los dos aquí, lo pregunto a los dos, ¿estabais al tanto de esta situación? ¿Tomasteis alguna decisión al respecto o no la tomasteis aún sabiendo de la situación de acumulación de deudas que se estaban teniendo? Yo creo que eso es la primera cuestión que me gustaría plantear, porque, insisto, considero que cuando la deuda ya superaba la garantía impuesta depositada de 100.000 euros, hombre, yo creo que al menos las alarmas tendrían que haber saltado y decir, hombre, igual algo tenemos que hacer porque ya empieza a haber dinero que es muy posible que no recuperemos, en vez de estar aquí 4 años con el bar abierto, haciendo caja y no abonando la concesión. Eso por un lado. La segunda pregunta es, claro, la primera multa es de 1.000 euros, pero ahora las nuevas multas por la misma infracción es de 1.500. ¿Cuál es la explicación que se da? O sea, una de las cosas que dijimos el mes pasado es que ¿por qué no era de 1.500? Pero claro, si era de 1.000, ahora es de 1.500, el sancionado ya dirá, bueno, aquí me están vacilando, es el mismo incumplimiento, pero la infracción es la misma. Quiere decir, la arbitrariedad está prohibida. Entonces, en el expediente al menos no hay ninguna explicación de por qué es 1.000 y ahora es 1.500, y a mí sí me gustaría saberlo. Y tercero, tanto el concesionario como otra empresa pidieron la cesión de la concesión. En el pleno anterior se rechazó. Yo no sé en qué situación deja eso al ayuntamiento, porque aun teniendo dudas yo también de esa cesión, bueno, dudas de que fuera a ser viable el pago del canon con esa cesión, los requisitos estaban cumplidos. Es decir,
Yo en el pleno al que no pude asistir, pero que sí escuché posteriormente los argumentos, hubo grupos políticos que dijeron, no, es que tendría que presentarnos un plan de viabilidad. No, tiene que presentar lo que solicita la ley para poder hacer una cesión de un contrato. Y eso lo presentaron, la solvencia, el acuerdo y que no están incursos en prohibición de contratar. Y eso lo cumplieron y a esa empresa se le ha dicho que no. Entonces, ¿se sabe si lo van a recurrir? ¿Qué intención tiene el ayuntamiento con todo eso? Intuyo ahora mismo que es la resolución del contrato, pero sí me gustaría que se diera más información sobre en qué situación queda el ayuntamiento ante la negativa a una cesión de contrato, sí, que cumplía los requisitos. Y por último, se está hablando de la resolución del contrato, de la concesión, pero para eso hay que tramitar dos sanciones muy graves, se ha dicho. Otra posible vía sería el mutuo acuerdo entre administración y contratista. No sé si es que se ha hablado con ellos y no quieren dejarlo, lo cual no me extraña porque no estás pagando el alquiler, pero si estás facturando tus ventas, pues es un negocio redondo. Pero ¿se ha hablado con ellos? ¿Hay intención de dejar la concesión o es que no la quieren dejar y entonces hay que ir, digamos, por la vía de la resolución por acuerdo solo del ayuntamiento? Vale. Sobre el primer punto, indicar que tienen derecho al fraccionamiento inicial que se hizo de todas esas deudas, que están cumpliendo, que a día de hoy siguen cumpliendo con ese fraccionamiento, por lo tanto técnicamente no es una deuda, ¿vale? Porque están cumpliendo. Entonces no me voy a meter en esa parte. Tampoco tengo mayor histórico de por qué en el año 21, 22 o 23 no se han tomado ciertas medidas. Insisto que posiblemente y seguramente siempre será para intentar salvaguardar los puestos de trabajo y si el fraccionamiento se está pagando, pues lógicamente puede ir hacia adelante. El fraccionamiento se paga, el canon no se paga desde finales de 2024, que es ahí donde a mediados, no, antes, del primer y segundo trimestre podemos empezar a tener dudas de los impagos, ¿vale? Entonces, ese primer punto, desconozco el histórico, también tienen derecho al fraccionamiento y el fraccionamiento se está pagando, ¿vale? Sobre el segundo punto de, que eran, ¿por qué los 1.500 y antes 1.000? Pues porque hay una sanción previa y por lo tanto la segunda sanción, pues lógicamente no va a seguir siendo la misma, sino que si tienes una previa, pues la siguiente será mayor, ¿vale? Siempre además, esto es un tema técnico, nosotros ahí no entramos, ni valoramos, ni tomamos ninguna decisión políticamente de la cuantía, ¿vale? El tercer punto, sobre las dudas, ¿no? Comentabas de la cesión, de las dudas que se tenían, que por qué no... ¿Me puedes preguntar otra vez exactamente cuál era la pregunta? La cesión, se ha rechazado una cesión que cumplía los requisitos y la normativa. No sé si sabéis si lo van a recurrir, vale. Pero ¿en qué situación queda el ayuntamiento con eso? Vale, se ha hablado con el nuevo que quería entrar, no va a recurrir nada, ¿vale? No va a recurrir. Consideramos que ha habido falta de información entre las dos partes, alguna cosa, bueno, en definitiva, no van a recurrir y por lo tanto vamos a ir a la resolución, que además consideramos que si la cesión no se va a hacer es la mejor forma para volver a sacar y dar el mejor servicio con el mejor canon posible, porque el actual pues es un poco dificultoso. Y sobre la cuarta, sobre si el actual quiere la resolución o no, vamos a estar con ellos porque tenemos que seguir las pautas de cómo resolver, pero en principio tampoco querrían continuar porque no se ha dado la cesión, lógicamente, ¿vale? Entonces ahí es cuando tenemos que resolver. Vale, una cosa, la cuestión al menos de los impagos o de las deudas de esto corresponde a qué área. Los impagos a tesorería. A tesorería. Entonces, Ignacio, tú si eras concejal de tesorería, concejal responsable de tesorería desde agosto de 2021, o sea, durante todo el fraccionamiento. Por eso hacía la pregunta a los dos. No sé si puedes contestar. Sí, lo ha explicado Salva. El fraccionamiento es una figura que está contemplada en la norma foral, también en la ordenanza municipal,
tienen derecho, pueden solicitar hasta un máximo de 2 fraccionamientos, me corregís si es que hace, por la misma deuda. La deuda que originan viene, lo que nos llega, fundamentalmente viene con la época de la pandemia, donde su facturación disminuye, y a partir de ahí empezar a tener, pues, a estar arrastrando dificultades. Lo cierto es que esta empresa, entre lo que ha pagado de cánones, intereses y las demoras, vamos, y todos los cánones, más las garantías depositadas, al último mes ya había pagado al ayuntamiento, si sumas todo, más de 1.400.000 euros, o sea, si sumas garantías más todo lo que ha pagado, que es una cantidad bastante notable. Con el fraccionamiento, como lo ha dicho Salva, lo atienden. Cuando una deuda está fraccionada, el deudor, en un porcentaje altísimo de los casos, la atiende, porque el incumplimiento en el fraccionamiento conlleva, pues, todavía unas penalidades más amplias en cuanto a tipos de recargo y tal. Y luego, creo que es en noviembre del 2024, es cuando empieza a no pagar el canon, se da traslado a contratación, hace ese primer expediente, que es el que se resolvió anteriormente, y luego pues ha continuado sin estar pagando ese canon, que yo ya no llevo tesorería, pero entiendo que los informes, lo que hemos leído, es que está en ejecutiva, que es lo que corresponde, estar en ejecutiva. El procedimiento da para lo que han estado explicando tanto la concejala de contratación como la responsable de contratación y de patrimonio. Este expediente viene directamente de patrimonio. Entonces, es lo que hay. La administración te da para lo que te da. El fraccionamiento se está atendiendo, tiene una garantía de todas formas que da económica, que también da un margen, y como digo, si haces toda la suma de todo ello, pues el tanto percibido de esta empresa, entre cánones, intereses y recargos, más las garantías económicas, porque están puestas en dinero, tanto la del contrato como la del fraccionamiento, llega al 1.400.000 euros, que ahora igual es algo más con el último mes. La verdad es que no te estoy hablando de memoria. Si divides 1.400.000 y pico euros entre los 7 años, creo que te salía 15.000 y pico euros al mes, que es lo que le está atendiendo. Que tal y como está el mercado, sigue siendo un canon bastante alto. No, digo que es lo que han atendido en cantidades económicas. Pero vamos, el fraccionamiento es perfectamente, está la norma foral, está la ordenanza, está regulado, está atendido a ello con los parabienes técnicos, y como ha dicho la concejala, lo están atendiendo, que es lo importante. Eso hace que no tengan una deuda a efectos legales. Tienen una deuda a efectos financieros que tienen que atender, pero a efectos fiscales no se computa como deudor fiscal. Yo agradezco las explicaciones por parte de los dos, o las dos concejalas. Y también las cuestiones normativas y demás que pudiera desconocer, pero sigo sin encontrar respuesta lógica a cómo hemos llegado a acumular un nivel de impagos tan alto antes de actuar, la verdad. Es que recascos ayer, Gonzalo Zorrial, Alderdi Popular, Mercedes. Sí, gracias. Yo voy a ser mucho más breve. Bueno, primero, agradecer que por fin se nos haya contestado la pregunta que hicimos en el mes de octubre, si era posible la resolución del contrato. Se nos dijo que se nos iba a contestar, pero bueno, 2 meses después vemos que va a ser posible. Y luego, esto afecta solo al punto número 2. Punto número 2, no se podía haber tramitado el mes anterior. Me explico, porque leyendo el expediente pone pues eso, que la empresa tenía un plazo de 10 días para presentar alegaciones, que no las ha presentado desde la aprobación del Pleno, y mirando el calendario, en teoría esto podía haber sido posible en el mes de noviembre. Yo no sé si era porque había, como teníamos EH Bildu la ha denominado de ridículo, la chapuza que tuvimos el pleno del mes de noviembre, pues ese tema tenía que estar aparcado, este tema, el punto número 2. Entonces, por eso nos surge la duda. Gracias. Pues, lógicamente, si estamos en un punto de una cesión, vamos a atacar lo importante, además de
O sea, porque ya hemos dicho, si hay 2 sanciones graves, se convierten en muy graves, se puede rescindir el contrato. Estamos en un punto en el que queremos salvaguardar el negocio y el trabajo y los puestos de trabajo, que es importante, porque si no se hace la cesión y sacamos un pliego nuevo, los trabajadores posiblemente se van a tener que ir a su casa, ¿vale? Entonces, poniendo las cosas por orden de prioridad, la prioridad era la cesión. La cesión ocurrió como ocurrió, teníamos muchos las dudas que teníamos, que ya lo manifestamos, y terminó donde terminó. Y ahora volvemos al punto de partida de retomar las sanciones para resolver el contrato. Si hacemos antes la resolución del contrato, no se hace la cesión, ¿vale? Por lo tanto, las cosas también tenemos que mantener un orden. Vale, Alderdi Socialista, Mijera. Partido Socialista. Vale, brevemente, con la información que hoy conocemos, ¿no? Y con la reiteración acreditada de los impagos, está claro que existían motivos para la resolución del contrato desde hace mucho tiempo y bueno, el problema es que no se actuó cuando se debía y lo que no vamos a hacer ahora es repetir ese error y por eso desde el Partido Socialista apoyaremos las propuestas de imposición de penalidades, nada más. H. Bildu, Iván Rodríguez. A mí me ha surgido una duda a raíz de una pregunta que ha hecho Xavi y es, habéis dicho que el que iba a recibir la cesión no va a ejecutar ningún tipo de acción contra el ayuntamiento, pero lo que no sabemos es si el que tiene la cesión va a ejecutar algún tipo de acción contra el ayuntamiento, porque también podría hacerlo en ese aspecto, es decir, a él también puede considerar que se le ha generado un perjuicio. Entonces, una es saber si es eso. Y luego, yo ya no sé si pedíroslo, exigíroslo, ¿cómo hacerlo? No volváis a utilizar a los trabajadores de excusa. No lo volváis a hacer. Los trabajadores llevan en mala situación en esta empresa desde hace años. Os lo llevamos preguntando desde hace años y vuestra respuesta ha sido el mutis por el foro. Entonces, ahora, meter todo el rato los trabajadores como excusa, mira, yo creo que lo habéis hecho mal. Y los trabajadores, en el peor de los casos, los trabajadores están vinculados a una empresa que sigue en vigor, a pesar de que se le retire este contrato, 20 metros más allá sigue en vigor la empresa, la que gestiona el Hotel Igareche. Entonces, se ha hecho mal, lo habéis hecho mal, pero, por favor, no sigáis utilizando los trabajadores como una excusa, un parapeto. Ya está, cuando se hace mal, me he equivocado, vamos a mejorar las cosas y ya está. Pero traer a los trabajadores no, que durante años hemos estado preguntando sobre estos trabajadores, años, no un año, años, ya había incumplimientos, ya había impagos, ya había impagos a proveedores, impagos a trabajadores, impagos al ayuntamiento, y habéis hecho muchísimo esfuerzo. Entonces, por favor, un poquitín ya de... Campillo, Vale. Respondiendo a la primera pregunta, desconocemos si va a realizar alguna acción la actual empresa. Sí, lo único que nos trasladan es que quieren cesar el contrato, eso es lo único que nos trasladan. No nos han trasladado ningún otro tipo de tema. Así que por esa parte no podemos decir nada más. Y la excusa de los trabajadores no es una excusa, insistimos. Primero, han tenido un derecho a un fraccionamiento, el que se les ha dado y están pagando, y la segunda parte de las deudas hemos intentado reconducir para que el servicio siga y desde luego que los trabajadores sigan trabajando, porque llevan muchos años trabajando ahí. Y que tengan otra empresa donde ir, pues no lo sé si será tan fácil redistribuirlos entre las empresas, porque este servicio está en una UTE y esa UTE también tiene un CIF del cual colgarán estos trabajadores, entiendo, aunque desconozco exactamente, pero no creo que sea tan sencillo como llevároslo a otra empresa o a otro tipo de trabajo y a otro emplazamiento diferente. No es una excusa, es una realidad en la que lógicamente hemos priorizado la continuación del servicio y que los trabajadores sigan trabajando, porque si no, si sacamos un pliego nuevo, corremos el riesgo de que se vayan a su casa. En esa UTE, pues si se os olvida, en esa UTE hay 2 empresas, una de las cuales está extinguida, y esa extinción de la UTE se hizo por parte de la UTE sin cumplir la normativa que le obligaba a comunicar al ayuntamiento la extinción de esa empresa de la UTE para poder revaluar la solvencia. Eso tampoco lo tenéis en cuenta, se os olvida a veces siempre las explicaciones por lo que sea, por casualidades o por lo que sea. Entonces, de verdad, vamos a dejar las excusas, está mal hecho, vamos a ver si lo arreglamos ya y lo antes posible y ya está, pero es que seguir con excusitas de verdad no va a ningún lado. Campillo, Andrea, azken
Señora Calpillo, adelante, última. Enpresa horrek zesioa ikusi duzu? ¿Has visto la fecha de la cesión? Porque se supone que esa empresa se ha cerrado hace un mes. ¿Cuándo ha sido? ¿Qué más da? Es que orain dela... No, no da igual. Es que es cosa de hace un mes. Pero tienen unas obligaciones, aunque cierren, ¿no? No digo que no. Pero este proceso ha empezado hace un mes. Porque parece que han dicho hace un año, o cerraron hace un año y que no se ha informado desde hace un año y tampoco es así. Las cosas llevan su tiempo. Que yo sepa, en octubre se cerró esa empresa. Así que hace un mes que no nos han informado que hemos hecho mal, claro, sí. Pero no es que hayamos ocultado algo. Porque si no hubiésemos mirado esa información, pues no lo hubiésemos sabido. Y hemos visto, hemos consultado todo lo que hay y es que hace un mes se ha cerrado. No es cuestión de un año o dos y que no nos enteramos porque estamos mirando a las musarañas. Eso no es así. Cada cosa en su sitio. Bueno, yo no sé, señora Campillo, lo que ha entendido, pero no le he recriminado nada así. Yo no voy a pedir al ayuntamiento que declare cada mes la situación fiscal de todas las empresas que trabajan para el ayuntamiento. Otra cosa es la excusa que ha utilizado usted diciendo que hay una empresa por detrás, una UTE, el UTE tiene su CIF, se componía de 2 empresas, esas 2 empresas tienen la misma persona propietaria, la UTE también, en la empresa de al lado también la persona propietaria es la misma. Entonces, el historial de impagos de ese propietario para con este ayuntamiento y con otras entidades no es nada nuevo, así que bueno. Bien, una vez finalizado el debate, votamos. Lo votamos todo junto. Segundo punto, ¿a favor? Por unanimidad. Segundo punto. Siguiente punto. Tercero. Por unanimidad. Cuarto. Por unanimidad. Quinto punto. Por unanimidad también. Y pasamos al siguiente punto. Sexto punto. No quinto. Sexto punto. Propuesta de inadmisión a trámite de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de créditos adicionales con números 40707-2025 y 43953-2025 de registro de entrada. Como bien saben, en el pleno anterior llevábamos un crédito adicional a pleno para las AES, creo que fueron 100.000 euros y creo que se aprobó en pleno por unanimidad, ¿no? Y bueno, está todo en el expediente, todo el razonamiento. Y lo que hemos traído a esta comisión es el informe de contratación para mostrar que no hay opción de presentar alegación, no tiene... Se trata de una propuesta de inadmisión por no tener competencia para presentar esta alegación. Bildu, adelante. Si teníamos una pregunta, a ver qué crédito adicional era, la de las AES, ¿no? Vale. Por otra parte, ¿han mirado ustedes? Ahí van 2 escritos. Vale, pues yo pensaba que solo iba uno, que me dijiste. Bueno, pues son 2 escritos. Bueno, explica tú, Nuria. No, son 2 reclamaciones. Una, los créditos adicionales, que fueron 3 expedientes que se aprobaron en el pleno de octubre y no distingue. El escrito alega sobre los 3 una vez que se publicaron conjuntamente en el boletín y recurre o presenta, bueno, alegaciones, vamos a decir, a los 3. Y el siguiente escrito presenta alegaciones al crédito adicional, que es al que te referías tú, aprobado en el pleno de noviembre. También seguido en cuanto aparece publicado en el boletín, en el BOP, en el boletín oficial de Vizcaya. Y la propuesta... Son 2 escritos relacionados, uno con los créditos adicionales, 3 aprobados en el pleno de octubre y otro con el crédito adicional aprobado en el pleno de noviembre. Vale, el ayuntamiento ha tratado de mirar o adivinar
¿quién demonios es este tío? ¿A qué viene un abogado de Toledo a presentar alegaciones contra los créditos adicionales del Ayuntamiento de Guecho, que no solo está presentando alegaciones contra los créditos adicionales del Ayuntamiento de Guecho, está presentando alegaciones en más ayuntamientos de Vizcaya? Porque entonces es o un tío que se aburre, o igual forma parte de alguna campaña en algún sentido. ¿Alguien ha tratado de mirar un poco por dónde va esto? Porque este de Toledo, o sea, a mí no se me ocurre presentar una alegación al Ayuntamiento de Cuernavaca. Yo, No sé. lo que nos han informado cuando han mirado, las personas que han mirado, es lo que tú has dicho, que que en otras administraciones también se ha presentado la misma alegación, la misma persona. Lo ha hecho en otros municipios vizcaínos, en más administraciones. Eso es lo que sabemos. Pero bueno, el fundamento técnico está claro y es que no tiene legitimidad, al menos en Vizcaya, para presentar esta alegación. Nadie desea intervenir, entonces votamos. Micrófono, por favor. Barkatu, eske ez da grabatu. EH Bildu eta Alderdi Popularra abstentzioak eta EAJ PNV Elkarrekin Podemos Alderdi Sozialista alde, beraz onartuta gertatzen da. Se aprueba este punto. Séptimo. Propuesta para el nombramiento de un corporativo representante del Ayuntamiento en el Consejo de Administración de la Sociedad Puerto Deportivo El Abra Guecho S.A. Si no hay preguntas, votamos a favor. Hicimos un escrito que hay un error en el segundo apellido y es Ormaeche, sin la final. Se ha trasladado a la Secretaría. Para que constase, simplemente. Sí. Se ha trasladado a la Secretaría y en las actas del Pleno y en el acuerdo, el certificado del acuerdo plenario, será correctamente. Votamos. Ya se ha hecho la corrección y ahora votamos a favor. Alde Popularra, EH Bildu azken alde edo abstentzioak? Alde. A favor también EH Bildu. Entonces se aprueba por unanimidad este punto. Y pasamos al apartado de control de los órganos de la corporación. Octavo punto. Dación de cuenta de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento y de los organismos autónomos para el tercer trimestre de 2025. Noveno punto, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias de crédito. Décimo punto, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de habilitaciones de crédito finalistas. Noveno punto, ¿en qué punto desean intervenir? En el décimo, vale. Pues adelante. Gracias. No, simplemente en lo que hace referencia a otros destinos urbanísticos del patrimonio municipal del suelo, claro, vemos que el importe por la venta de terrenos es aproximadamente 1.800.000, bueno, más el IVA correspondiente, y aquí solo se destinan 660.000. Entonces queríamos saber el resto del dinero, si va destinado a alguna... ¿Por qué no está destinado aquí? Principios, PMS deritxonan geratzen da, eta ez dauka... No, en principio está en esa bolsa, todos conocemos qué componentes tiene y como no tiene un destino específico todavía, se queda ahí. Y cuando se especifique un destino, se dará cuenta o pasará por pleno la decisión. Un décimo punto, dación de cuenta del informe trimestral de tesorería en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, tercer trimestre de 2025. Entramos a ruegos y preguntas. Tenemos una sola pregunta que se ha registrado por escrito del Grupo Municipal EH Bildu. Adelante. Si quieren leer la pregunta, Ivonne Rodríguez.
¿Una o dos han llegado por escrito? Al ayuntamiento ha llegado una. Pues hay dos. Sí, en el orden del día hay uno, pero en la Comisión de Territorio hemos formulado otra pregunta, hemos registrado otro escrito y nos han dicho que se nos respondería en esta comisión. Y de hecho en la comisión anterior hemos estado debatiendo todo este tema de que en qué comisión hay que tratar cada tema y tal. Se preveía hacerlo en la Comisión de Territorio, pero si lo tenemos que traer a esta comisión sí que vamos a intentar responderlo aquí, en la medida de lo posible. Vamos a recabar información y cuando la tengamos, pues se la remitiremos, pero adelante. El Gobierno municipal previó para 2025 la elaboración de 17 ordenanzas en el calendario normativo. Está a punto de finalizar este año y, como hemos visto, hay grandes retrasos, por lo que queremos recibir los siguientes datos. ¿Cuántas de las 17 ordenanzas del calendario normativo que presentaron ustedes para 2025 han iniciado formalmente su tramitación? En cuanto a la situación de esas ordenanzas, queremos saber lo siguiente. ¿Cuántas están en situación de borrador o en fase de primeros trabajos técnicos? ¿Cuántas listas para traerlas a las comisiones? ¿Cuántas han aprobado? ¿Cuál es el grado de cumplimiento del calendario? ¿Pueden darnos un dato sobre un porcentaje de cumplimiento? ¿Cuáles de los trabajos incluidos en el calendario están atrasados y cuáles son los motivos de dichos retrasos? Si el calendario para 2025 no se está cumpliendo, ¿qué medidas van a adoptar ustedes para que el plan se cumpla a partir de ahora? Casco. Bueno, lo que quería trasladar en esta pregunta, que ha surgido también duda anteriormente, pero está incluida, como veis, en este punto del orden del día y no de la anterior comisión, es que, de conformidad con la instrucción de Secretaría que tenemos relativa al procedimiento tanto para elaboración de ordenanzas y de reglamentos y del calendario normativo, en la propia instrucción se recoge que en el primer semestre del año, desde la Secretaría, se elaborará un informe de evaluación del cumplimiento. Y se someterá ese informe al conocimiento y a la aprobación de Junta de Gobierno. Así está recogido. Y posteriormente se publicará en la web. Por lo tanto, para la elaboración de ese informe de evaluación de cumplimiento a primeros de año, lo que se hace desde la propia Secretaría es solicitar a cada una de las áreas proponentes el que haga un informe diciendo y dando respuesta casi prácticamente a todo lo que planteáis. Es decir, en qué estado se encuentra cada una de esas ordenanzas o reglamentos. En este caso, la mayoría, si no estoy equivocada, eran ordenanzas. Y con eso, una vez que cada departamento o cada área haya enviado a Secretaría elabora el informe de cumplimiento y se eleva a la Junta de Gobierno. Por lo tanto, ahora no tenemos esos datos y lo que se hará en la medida en que se haya obtenido y eso ya esté hecho, pues si hace falta o si hay alguna otra cuestión o alguna otra pregunta para comisiones posteriores, se responderá en comisión y como digo, es dar cumplimiento a lo que aparece ahí. Vale, pero entiendo que ha habido un informe similar el primer semestre del 2025 relativo al 2024 y que está colgado en la web. No. En este caso, creo que el último que está colgado en la web, no sé si es del año 22 o del año 23. En el año 24, por un error, no se hizo. Pero en cualquier caso, en el año 25 lo vamos a hacer. O sea que dependerá, intentaremos, la instrucción habla del primer semestre, intentaremos que las áreas respondan rápidamente porque lo enviaremos a primeros de enero detectado el error. De acuerdo. ¿Vale? Vaya. Y la otra pregunta. La otra pregunta. Léala, por favor. Es que yo lo tengo aquí en el WhatsApp. Tenemos la pregunta por aquí. Léala y le responderemos. En 2018 el ayuntamiento decidió adjudicar a BE la explotación de la terraza, un edificio municipal.
a cambio de un canon. Aún así ya sabemos que la empresa desde noviembre de 2024 no ha pagado el canon y en consecuencia tiene una deuda de casi 300.000 euros hacia el ayuntamiento. Es una situación de lo más preocupante y deja claro que los mecanismos de control y seguimiento de las concesiones públicas no son suficientes. Tras presenciar esta mala gestión, necesitamos saber para responder adecuadamente a la ciudadanía y a sus necesidades cuál es la situación de las concesiones. A día de hoy, ABB sigue sin pagar el canon de la terraza. ¿Se ha adoptado alguna medida por parte del ayuntamiento? ¿Alguna medida sancionadora en cuanto al seguimiento de la concesión, etcétera? Bueno, las respuestas ya se han dado, pero bueno, igual la primera no. En el caso de Aiserrota, el canon se paga en plazo y como es debido. Y en el caso de la cafetería de RKE, ¿qué pasa con ese canon? Y en el caso de Real Sociedad de Golf de Neguri, ¿también se paga o hay retrasos en el pago del canon? ¿Qué mecanismos tiene el ayuntamiento para cerciorarse de que se pagan todas las concesiones a día? En el caso de la terraza, viendo el problema, ¿se prevé algún sistema de seguimiento más fuerte o el establecimiento de nuevos protocolos? A decir verdad, algunos datos sí que tenemos, pero a la luz de los datos yo creo que la mejor vía va a ser que el propio concejal del área responda por escrito a esas preguntas lo antes posible. Cuando salgamos de comisión se lo notificaremos y que les pase a ustedes las respuestas, los datos, pero una vez se analice bien el caso técnicamente. Porque a decir verdad, decirlo aquí no es la manera. Así que, para responder bien a esa pregunta, le pasaremos la pregunta al concejal delegado del área para que responda por escrito. Sí, pero dos cosas. Una, nos parece bien que nos respondan por escrito. Prevemos que tendremos que hacer la misma pregunta dentro de 6 meses, porque queremos controlar que ustedes hacen un control del caso. Sí, se lo pasaremos todo al área. Y dos, ya no sé si es un ruego, una sugerencia de rodillas, exijo cabreado, no sé lo que es. Pero, ¿por qué no se ponen de acuerdo entre ustedes a la hora de responder? Responder y, bueno, consensuar entre ustedes un mínimo respeto hacia el resto. Y se lo digo a usted porque está justo usted ahora y se ha encontrado con esta respuesta, pero es que cuando hemos recibido esta respuesta ya nos hemos adelantado a lo que está pasando ahora, porque no es la primera vez. Entonces pedimos, por favor, lo siguiente. Que consensúen ustedes las respuestas, que se coordinen, que no vuelva a pasar. Y si en otra comisión se responde, pues que se responda. Pero no se nos puede decir, no, pregunta aquí o en el otro sitio o luego allí, luego nos hemos enterado, no, en lo otro. No, eso no, por favor, eso no. Ya no sé si es un ruego, una sugerencia, exigencia o rezar, no sé. A decir verdad, yo creo que ustedes han remitido la pregunta, sí, esa pregunta a la Comisión de Territorio. En principio se tiene que responder en tesorería. Tesorería tiene aquí sus puntos, los que aborda, y bueno, desde tesorería recibirán ustedes la respuesta. Eso es lo que ha pasado. No les puedo decir más. Señor Zorrilla Lequerica y luego Xavier. Sí, nosotros también querríamos respuesta de las preguntas. Sí, pero también decir que una situación similar se repite habitualmente en la Comisión de Ciudadanía y no me había percatado que aquí en organización es donde, por lo que han dicho antes, es donde se da cuenta de patrimonio, pero no está el concejal de patrimonio. Entonces, reiterar la petición que ya hicimos en Ciudadanía, pero ahora en esta comisión, eso tenéis que solucionarlo, o sea, que al menos esté el concejal de oyente y se le pueda pasar la palabra. Ya sé que reglamentariamente complicado y tal, pero nadie se va a quejar porque un concejal desde el público dé la explicación que se ha pedido. Recogemos el ruego. ¿Más preguntas? ¿O damos por finalizada la comisión? ¿La damos por finalizada? Sí.